Si ustedes ven, cuando ustedes entran a su correo institucional, porque ustedes tienen correo institucional, automáticamente ustedes ponen la dirección o el nombre, cuando ponen redactar correo, ustedes ponen el nombre del docente o algo así y les aparece automáticamente el correo institucional de cada uno. Igual que yo, cuando yo los busco a ustedes, a veces que me quiero comunicar con ustedes, yo pongo su nombre y automáticamente me sale su correo. O sea, me sugiere, el buscador es igual como cualquier navegador o cualquier correo. Entonces me sugiere, entonces, la persona, ¿verdad? O el correo, entonces allí se pueden comunicar y les pueden escribir. El correo institucional. Sí. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más, chicos? ¿Todo claro? Sí, gracias. Bueno, entonces, ¿comenzamos o hay algo más? Pregunta. Miren, yo sé que han salido mal en el segundo parcial, sé que han salido mal, pero eso es prácticamente lo que se esperaba porque, imagínense, estamos de una forma virtual y tradicionalmente el segundo parcial es el más difícil, tradicionalmente, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que no se desanimen. ¿Por qué? Porque a veces van bien, yo veo que van bien en los cortos, en algunos cortos van bien, entonces me imagino que en el de mañana van a salir bien porque es algo que ustedes ya vieron. Es algo que ya vieron que es esto de oxidaciones biológicas, cadena respiratoria, es algo muy fácil. Entonces, traten de leer bien la pregunta, entonces traten de salir bien en el corto y no se desanimen. El tercer parcial, entonces, a veces es accesible, generalmente es accesible, pero con eso no se vayan a tener. Generalmente es accesible y pueden rescatar la nota, ¿verdad? Lo que perdieron en otras actividades lo pueden rescatar allí. Entonces no se desanimen, sigan adelante. Tenemos que planear ya, se los digo, estamos ya prácticamente a las 5 tengo que una reunión para planificar el segundo ciclo ya y ver cómo hacemos para no afectar mucho a ustedes, ¿verdad? Y más con los laboratorios. Prácticamente no es algo pedagógico estar solamente haciendo laboratorios, el examen de los laboratorios, ¿verdad? Pero ni modo, eso nos ha quedado. ¿Algo? ¿Alguna otra sugerencia, pregunta del curso o algo? Doctor, Hola, Doctor, yo tengo una pregunta. dime. A ver, Hablamos, hablen. Raúl. Raúl, habla Raúl. bueno, yo quería hacer la sugerencia que si podían poner 5 preguntas en cada página, porque es como un juego extremo, tener 3 preguntas en cada página, porque uno no sabe si se va a cargar el internet, porque, por ejemplo, digo, por esos momentos está teniendo muchas fallas. Por ejemplo, estoy Ajá, teniendo muchas fallas. Entonces, yo para parciales a veces le meto datos al teléfono para por si me falla el internet de la casa, meterme rápido al celular. Entonces sí. no sé si podrían hacer eso por nosotros. Vale, sí, miren, vale, ese es otro punto que quería tocar con ustedes. Y esto es un punto muy delicado que tengan en cuenta. Miren, se los digo, yo entiendo que muchos de ustedes tienen dificultad en relación a su conexión a Internet. Sí, es cierto, pero nosotros no podemos estar haciendo evaluaciones tras evaluaciones tras evaluaciones por problemas que ustedes tengan en Internet. Con todo, así se lo digo, con todo el dolor de mi alma y todo eso, se lo digo porque yo también he sido estudiante y me pongo en su lugar. Entonces, pero miren, estamos en una situación algo crítica. Y usted, ¿por qué? Imagínense, personal casi no tenemos, actividades estamos sobrecargados. Y por ley, ¿qué es lo que pasa? Por ley, si se repite un examen, ya no se puede repetir por ley. No se puede repetir, pase lo que les pase a ustedes, no se puede repetir otra actividad. O sea que prácticamente no se puede ser repetido de repetido. En los exámenes cortos que van a venir, estos diferidos, ahí no sé cómo le van a hacer, pero traten de recargar bien su teléfono o lo que sea,
entonces, o estar en un lugar donde haya buena señal, entonces para no tener problemas, porque si a alguna persona le falla el internet y ha hecho un diferido, entonces ya no se le va a repetir. ¿Por qué? Porque si no, nunca vamos a avanzar el curso, sino que todo siempre vamos a estar pasando repetido tras repetido. Entonces, en esa parte a mí me gustaría que hicieran un esfuerzo en asegurarse que van a tener una buena señal de internet. Se los digo, ahí no está al alcance de nosotros, no es culpa nuestra, nosotros hacemos las evaluaciones, tratamos para decirle que todas las personas que han pedido diferido se les ha hecho, prácticamente se les ha hecho y tratando de comprenderlos un poco. Pero ustedes también traten de acercarse donde haya buena señal, hoy sin ponerse en riesgo y contaminarse con esta enfermedad, ¿verdad? Eso, en relación a las preguntas, Raúl, en relación a las preguntas, vaya, vamos a tratar de hacer eso, pero también fíjense que el problema que algunos de ustedes, así se lo digo, algunos de ustedes, porque ya hay imágenes y todo, ¿verdad? Algunos de ustedes que andan, que le toman fotografía a las preguntas y luego se las pasan a los otros, ¿verdad? Así. Entonces es bien, se lo digo, por algunos pagan otros, pero bueno, vamos a intentar a que se hagan así, 5 por página y en los parciales también que se haga más número de preguntas por página para que no les cueste recargar. Entonces vamos a intentar, pero ahí sí les pido un poco de honestidad, un poco de comprensión también, que no podemos estar repitiendo los exámenes repetidos o diferidos, eso sí no, y por ley, así se lo digo, por ley no se puede hacer eso. Entonces, traten de tener una buena señal. Y sí se les va a poner, se les va a tratar de poner el mayor número de preguntas por página para que no tengan problemas de recarga. A ver, ajá. Hola. La duda que yo tenía, doctor, Sí, el doctor Serrano en el campus había comentado de que las notas de laboratorio 2 de algunos grupos que tuvimos antes de que pasara la cuarentena, antes de que se iniciara la cuarentena, ya las sí. tenía ahí, pero que las iba a subir hasta que tuvieran todas las notas globales. Pero mi sugerencia, o no sé si van a querer, es que si las pueden publicar, al menos para esos grupos, antes de que las suban. ¿Cuál es tu sugerencia? Es de que publiquen las notas de laboratorio 2, solo las de laboratorio 2, porque hay 2 grupos creo con el doctor Serrano que no las tenemos. Ah, sí, fíjate que el problema, ¿sabes qué? Que todas esas notas se les están enviando a la secretaria y la secretaria está haciendo el consolidado de esas notas. Entonces, y hay varios de laboratorio 2, así, varios de laboratorio 2 que tienen diferidos. Entonces, al final sería un doble esfuerzo publicar solo una parte de las notas y otras no. Al menos que ustedes se comunican, así como grupo, se comuniquen con el docente que tuvieron la actividad y lo soliciten al docente por correo institucional que les publique, que si les da las notas. Así se les da las notas, pero eso ya es cuestión, así se lo digo, propia del docente. Ahorita, mire, es que el problema es que en este momento se están recopilando todas las notas y se está viendo cómo se rescatan folders para hacer todo el consolidado de notas y hacer que sus notas coincidan y tener el mínimo error en sus notas. Entonces, si se les publica solamente unos, van a ver otros que están vacíos, del laboratorio 2. Van a ver que están vacíos, pero sí, ¿por qué? Porque han solicitado diferir. Entonces, por lo tanto, hay que hacer todo un consolidado, entonces un conciliado de todas las notas cuando se hagan los diferidos y después publicárselas. Entonces, en esa parte, se los digo, ahí hay dos opciones. Si ustedes prácticamente le solicitan a la persona, entonces al doctor Serrano, que les publique anticipadamente la nota, ¿verdad? O se esperan al consolidado, que es que yo considero que es lo mejor, porque el consolidado, ahí van a tener prácticamente todo, van a tener todo y van a tener tiempo
son 72 horas en las cuales ustedes van a tener tiempo de reclamar. Ajá, otra. El, el día martes de laboratorio de la anhidrasa carbónica fue, ¿verdad? El Ah, laboratorio sí, 2 correcto. fue, nos tocó con usted, entonces mi grupo, 417, estaría pendiente de esa nota. Espérame. Decime, creo que aquí tengo el folder. Yo creo que, sí, creo que lo logré sacar. El 417, ¿verdad? Ujú. 4, laboratorio de anhidrasa carbónica. Vaya, dame un correo de tu grupo donde CR, sí. ¿Cómo? CR, CR 180 22 CR 180, 22 ajá. @us.edu.sb. Vale. Entonces, voy a ver cómo están y si ya tengo el consolidado, yo se las envío, ¿viste? O sea, porque ese Gracias. laboratorio, ¿verdad? ¿Laboratorio de Sí, qué día fue? ¿No te acuerdas? martes. Martes, vale, Ajá. perfecto. Martes, Sí. vale. Gracias, ¿Estamos? doctor. Doctor, Hola, Marielo. y los que tuvimos también laboratorio el día martes, pero que fue con el doctor Franco, el 416, laboratorio 416. Voy a consultarle a él porque él dejó el folder él dejó el folder allá en la facultad. Ah, ok, 416, sí, ¿no será 406? sí, 400, ya no me acuerdo. Sí, el 406, Vaya, 406 con el doctor Franco el martes, ¿verdad? sí. Con el doctor Ramos Franco. Ajá. Ujú. Vaya, perfecto. Entonces, Gracias. bueno, otro, si no continuamos rápido sí, 25. Ajá, vamos chicos. Doctor, buenas tardes. También el grupo que va en el aula 418 también no tiene las notas del laboratorio 2, ¿Y con porque quién íbamos con estuvo? el doctor Mejía. El doctor Mejía. ¿Qué día fue ese? Martes. Martes también. Martes con el doctor Mejía. Ah, vale. Vale, perfecto entonces. Vaya, Gracias, doctor. vaya. Bueno, chicos, ya no hay más preguntas. ¿No? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces vamos a iniciar. Recuerden, el corto de mañana, ustedes van a las 6:11, ¿oyen? Van a las 6:11, creo que todavía no les han publicado eso. Entonces, quiero ver, permíteme, voy a ver solo. Quiero ver qué es. Discusión, Foxy Reader, aquí está. Va. Entonces, miren, esta es la discusión que van a tener mañana. Hay unas cosas que ya ustedes la saben, por ejemplo, lo de esto de las óxido-reducciones. Entonces, esto ¿ven la pantalla? ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor, sí. Vaya, perfecto. Entonces, vamos a comenzar desde acá, esta es la discusión número 5. Lean el caso clínico, lean, prácticamente esto creo que es una mitocondropandía, entonces porque simplemente el lactato parece que estaba bien aumentado, entonces leanlo, pero hay algunas cosas que no se les va a preguntar. Enfermedades mitocondriales, leanlo también, eso leanlo. Quiero ver, esto del ADN mitocondrial, esto es importante, ustedes saben, ¿verdad? Que las madres son las que nos heredan eso, ¿verdad? Y lean esto, miren, esto es bien importante, esto. Entonces, ¿cuál es para qué codifica el ADN mitocondrial? Como ustedes saben, el ADN mitocondrial codifica en parte para las proteínas de la cadena respiratoria y muchos de esos tRNA, entonces ya así como el RNA ribosomal, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que se lo aprendan. Entonces, puede ser que les salga o no, ¿verdad? Pero casi siempre lo preguntan. Por ejemplo, se dice el ADN mitocondrial, ¿para qué es unidades de la cadena respiratoria? Entonces,
prácticamente transcribe o favorece, ¿verdad? Favorece. Entonces allí ustedes tienen que saber a qué complejos favorece, ¿verdad? Entonces aquí, como se lo dice, el complejo 2 es cosificado completamente por el nuclear. Eso es bien importante. Recuerden, el ADN mitocondrial codifica para algunos complejos de la cadena respiratoria, pero no en su totalidad. Siempre se mezcla con el ADN nuclear. Entonces, tanto el ADN mitocondrial como el ADN nuclear codifican, entonces, para todos los complejos, sí, a excepción del complejo 2, que es codificado exactamente por el nuclear, ¿verdad? Entonces allí esto es bien importante. Esto se lo recomiendo que se lo aprendan. Igual que estos nombres, miren, los nombres de los complejos, apréndanselos. No solamente se aprendan complejo 1, complejo 2, complejo 3, 4 y 5. No, sino que ustedes tienen que aprenderse los nombres. Y aquí se lo dice, por ejemplo, el complejo 1 llamado NADH ubiquinona óxido reductasa. El mismo nombre se les está diciendo que los equivalentes de reducción van del NADH hacia la ubiquinona, ¿verdad? Y así, la desucinato ubiquinona, U3 ubiquinona, citocromo C oxidasa y ATP sintasa. Entonces eso es bien importante que se lo aprendan y no solamente los números, ¿verdad? Entonces veamos, las proteínas también, esto es bien importante. ¿Cuáles de los complejos contienen hierro azufre, verdad? ¿Cuáles contienen los grupos hemo? Recuerden, los grupos hemo de la cadena respiratoria es normal que estén en forma férrica. Es normal que estén en forma férrica, ¿por qué? Porque ellos están transportando electrones. No es como la hemoglobina. En la hemoglobina tienen que estar, el grupo hemo tiene que estar, el hierro del grupo hemo tiene que estar en forma ferrosa. En cambio, en la cadena respiratoria puede intercambiarse en ferrosa y férrica, y eso es lo normal, ¿verdad? Entonces, proteínas, se recuerdan el fijador, los cobres, cobre A y cobre B, acuérdense de la citocromoxidasa. Entonces, Doctor, sí, dígame. En el caso de los nombres de los complejos, hay unas bibliografías que señalan, por ejemplo, que el complejo 1 se llama NADH deshidrogenasa. Entonces, tal vez si nos puede decir cuál de las bibliografías es la que está correcta. Vale, miren, yo les voy a decir una cosa. Ustedes, su libro de texto, ¿cuál es? Leninger. Leninger es como la Biblia de bioquímica, así. Ustedes tienen que aprenderse las cosas como aparece en Leninger. En el capítulo, permítame, quiero ver. 19. Capítulo 19. Entonces, el nombre que les aparezca aquí es el que deben usar. Así se lo digo. Nombre. No lean otra bibliografía. Que digan que en Wikipedia, que en el Rincón del Vago, que en la bioquímica de Devlin, en la bioquímica, no. Leninger. Entonces, pero en la bibliografía de Leninger sale que se llama NADH deshidrogenasa. Por eso, si allí aparece así, entonces se puede usar de diferente forma. Entonces, todo lo que aparezca aquí, los sobrenombres que aparezcan aquí de la complejo 1, complejo 2, complejo 3, vaya, por ejemplo, succinato deshidrogenasa del complejo 2. Entonces, así se tiene que conocer y así lo tienen que manejar, como los nombres que les aparezcan acá en la bibliografía. Aquí no hay, creo que aquí estaba, aquí está. Aquí NADH ubiquinona óxido reductasa o NAH deshidrogenasa o complejo 1. De estos tres se les pueden poner de estas tres formas. Complejo 1 o NADH ubiquinona óxido reductasa o NADH deshidrogenasa. Así, de las tres formas se les puede poner. ¿Estamos? Doctor, aquí una pregunta. Sí, dime. De las tablas que aparecen en el libro. ¿En dónde? ¿En el libro? Ajá, sí, correcto. ¿Cuáles son las tablas que priorizan para esta evaluación? Aprender para el claro. corto. Para el corto. Bueno, es que no sé cómo empezar, porque si explico es que por eso les quería explicar la discusión, entonces, o el libro, no sé, porque, pero ya les voy a explicar. Yo creo que, disculpe, sí. Yo creo que las tablas
Maexi las publicó. O no Ah, sé va, no sé miren. si era con respecto al laboratorio, pero sí publicó las tablas importantes que debíamos estudiar del capítulo 19. Les voy a explicar las tablas que deben estudiar. Así, para lo de mañana. Esto, miren, ¿están viendo esta tabla? La tabla 19.2. Sí, sí se ve. Sí, 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 se ve, correcto. ¿verdad? Quiero ver si hay otra tabla aquí. Ah, no. Vaya, recuerden, está la clase de esto de óxido reducción, del ATP y todo eso. Eso ya lo han estudiado y eso tienen que ustedes, ya lo vamos a ver en los primeros objetivos, que son los primeros objetivos. Vaya, esto obviamente no. Vaya, esto no, la tabla 19.1 no. La tabla 19.2 sí, esto sí se lo tienen que aprender, pero apréndenselo de una forma general. Vaya, porque si ustedes me dicen, pero mire, si nos dice de una forma general, pero en el examen no salió cuál era el potencial de óxido de reducción estándar creo que del ATP o algo así salió, o la liberación, no me acuerdo qué salió. Entonces, pero, vaya, porque el ATP es único, el ATP, eso se lo tiene que aprender todo, y ya vamos a ver qué tiene que aprender. Pero en esta parte, ustedes vean quién es el que tiene menor potencial de reducción estándar y quién es el que tiene mayor potencial de reducción estándar. Y más o menos ustedes se aprenden, no se aprendan todos los valores, sino que ustedes analicen cómo va. Por ejemplo, de acá, ¿cómo va? ¿Cómo va de acá? Imagínense, menos 0.414, que comienza con el NADH, ¿verdad? Comienza con estos equivalentes de reducción y el NADH menos 0.32, y así se van hasta llegar a los números positivos, menos 0.81, que el que tiene mayor potencial de oxirreducción, el oxígeno. Entonces, y van aprendiéndose el orden. El orden es muy importante en esta tabla. El orden, cómo van. Cómo van, entonces, de menor potencial de oxirreducción a mayor potencial de oxidorreducción, ¿verdad? Eso sí es bien importante. No es tanto así que aprenderse la cantidad, pero esta tabla sí es importante. Esta también, miren, esta tabla es importante. ¿Por qué? Porque a veces les preguntan, por ejemplo, ¿cuántas unidades tiene la NH deshidrogenasa o el complejo 1? ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas tiene la succinato? ¿Cuántas tiene la ubiquinona, el citocromo C, óxido reductasa? Entonces, esto les preguntan, y los grupos prostéticos también. Entonces, se los digo que hay mucha gente que les gusta preguntar eso. Entonces, se los aconsejo que se la aprendan. Obviamente, este dibujito no, ¿verdad? Entonces, aquí está otra vez las unidades junto con ¿cómo es que se llama? La transferencia de electrones. El bombeo de protones es bien, pero bien importante. ¿Y quién transfiere un electrón? ¿Quién transfiere dos electrones? O sea, ¿qué es la semiquinona y qué es la ubiquinona o ubiquinol, verdad? Esto otro, miren, esto es clásico. Esto es clásico que se los pregunten. Los inhibidores. Los inhibidores pero lo más clásico aquí, siempre, todos los años, si ustedes preguntan hasta los médicos más antiguos, ¿verdad? Los que están falleciendo ahorita y todo, siempre les han preguntado eso. Sí, siempre, los inhibidores y todo lo demás. Entonces, veamos, quiero ver qué otra tabla. De allí, permítame. No, de allí, creo que no. De allí solamente esas tablas. Quiero ver. Ah, esta, pero estas quiero ver. Esto más, se las preguntan como el producto final, algo así. El producto final, oye. Sí, de ahí, quiero ver, números de unidad. Ah, esta también, la 19.6. Oye, la 19.6, esa es bien importante, aunque aparece también en esto del texto, de la introducción, de la discusión. Esta, la 19.6.
Sí, de ahí lo demás creo que es de cloroplastos. Esto de cloroplastos y plantas, eso no lo vayan a estudiar. Oye, sí, porque de ahí quiero ver. No, de ahí no. Entonces, vaya, esas son las tablas más importantes. Oye, no traten de estudiar más de la cuenta. Permítame. Vaya, regresemos entonces a la discusión. Entonces, veamos acá la discusión. Esto se lo aprenden, esto es lectura básica. Esta es lectura básica. Lo que sí, miren, esto no se lo vayan a aprender. Están viendo este cuadro. Ese cuadro está en la introducción. En la introducción de la discusión. Entonces, esto no se lo vayan a aprender. Léanlo, sí, léanlo. Pero por lo menos para la discusión, creo que no les aparece ningún caso de estos, algún objetivo específico. Entonces, la deficiencia del complejo 2, son muchos los casos, son muchos, pero muchos. Entonces, lo que sí, el síndrome de Leigh, y está la neuropatía óptica de Leber, que quiero ver dónde está. Fibras rojas, ajá. Esto se lo van a aprender para el parcial. Para el parcial generalmente se lo preguntan. Entonces, pero de ahí para la discusión, no creo. Así, no creo. Entonces, veamos la discusión. Vale. Esquematizar la molécula del ATP y explicar la molécula la molécula del ATP es la moneda energética. Miren, muchos de ustedes siempre se equivocan con el ATP. Primero, no conocen ni siquiera esto de los fósforos, cuántos enlaces tienen, entonces, y cómo se llama cada uno. Recuerden que cada uno va alfa, beta y gamma, ¿verdad? Prácticamente si se rompe un enlace, entonces se libera un grupo fosforilo, ¿verdad? Si se rompe el otro enlace en el beta, se llama un grupo pirofosforilo. Y si se rompe en el otro, se llama un grupo adenilo. Se libera un grupo adenilo, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente. Entonces, ustedes aquí en la estructura del ATP, véanla, búsquenla en los libros de texto y vean sus enlaces y apréndanselo los enlaces, cada uno cómo se llama cuando se libera, cuando se rompe el gamma, cuando se rompe el beta y cuando se rompe el alfa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se libera, verdad? Entonces, ¿y cómo es que se llama? Eso. Explicar las características del anabolismo y catabolismo. Esto ya lo vieron. Esto ya lo vieron, ya se los examinaron en el parcial pasado. Entonces, aquí el anabolismo y catabolismo, ustedes vean cuáles son las características, quién es convergente, quién es divergente, quién utiliza el NADH, dónde se produce el NADH, dónde se produce el NADPH. Vean eso, el NADPH es bien importante. Y recuerden en qué vías se utiliza y en qué vías se producen. Eso es casado, sí. Siempre les preguntan del NADPH, el NADH, entonces, ¿y cuál es convergente? ¿Cuál es divergente? ¿Cuál es el que produce productos más complejos? ¿Cuál es el producto más simples? Y así sucesivamente, ¿verdad? Equivalentes de reducción, esto ya lo conocen. Recuerden, miren, los protones no son equivalentes de reducción. Mucha gente se está equivocando en eso y los protones no son equivalentes de reducción. Equivalentes de reducción son los iones hidruro que llevan electrones, ¿verdad? El electrón como tal. Entonces, ¿y qué más? Ajá. A ver, ¿quién más? Ajá, ¿qué es un equivalente de reducción? A ver, chicos. Flavoproteínas. No. ¿Cómo se define un equivalente de reducción? Ajá. El átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno, correcto. El átomo de hidrógeno, el ion hidruro o el electrón como tal. Esos son equivalentes de reducción. Pero no vayan a poner el ion hidrógeno. El ion hidrógeno no. El ion hidrógeno solo es el protón, ¿verdad? Entonces, ahí sepan diferenciar eso. Esquematizar una reducción redox. Esto ya se los pusieron, creo que en el examen. Siempre les ponen, vean, cuando les pregunten
el agente reductor y el agente oxidante. Es diferente al agente oxidado y el agente reducido. Una cosa es lo que quedó y otra cosa es lo que se produce, ¿verdad? Entonces, ahí sepan diferenciar. Fíjense bien en las cruces, ahí, quién está más oxidado y quién está más reducido. El agente oxidante es el que va a quitar el electrón, prácticamente. El agente reductor es el que va a dar el electrón. El agente reducido es el que aceptó el electrón. Por ejemplo, si es el hierro férrico y acepta un electrón, ese va a ser el agente reducido. El agente reducido. Del otro lado es el agente oxidante, ¿verdad? Así estamos. Entonces esto es pura química, señores. Esto es pura química, ya lo vieron, está en la clase del doctor Noé Rivera, de la licenciada de Peña también, y ya en el capítulo, no recuerdo qué es, de Lenin, ¿verdad? Va, bloque 2. Explicar la finalidad de la cadena respiratoria. A ver, chicos, si yo les digo falso o verdadero, la finalidad de la cadena respiratoria es reducir al oxígeno y formar agua. ¿Es cierto esto? Falso. Falso, correcto. ¿Cuál es la finalidad de la cadena respiratoria? Obtener energía. Liberar protones. Producir ATP. Ajá, crear ese gradiente protón motriz. Prácticamente crear un gradiente, porque la cadena respiratoria como tal es, ¿cómo que sea? Lo que hace es utilizar la energía que obtiene a través de la transferencia de electrones para bombear protones. Y esa diferencia de protones puede servir para mucho. Ejemplo, para liberar esos protones como calor. Puede servir también para formar ATP. Entonces, y puede tener otras utilidades. Entonces, eso es la finalidad de la cadena respiratoria. El objetivo principal no es reducir el oxígeno. No es, sino que es crear esa diferencia. ¿Para qué? Para favorecer la formación de ATP. ¿Cuál es la diferencia entre la fosforilación a nivel de sustrato y la fosforilación oxidativa? A ver, ¿qué es fosforilación oxidativa? A ver, chicos. Qué silencio. Silencio más fúnebre este. A ver, hello. Hola. Generación de ATP a través de 4 átomos de hidrógeno. ¿Cómo? Fosforilación oxidativa. La culminación del metabolismo. No. Es un proceso. En el caso de la fosforilación oxidativa, se utiliza fósforo inorgánico. No, pero definición de fosforilación oxidativa. Es un proceso metabólico que utiliza energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir adenosín trifosfato. Sí, más o menos. La formación de ATP a través de la oxidación de muchos de nuestros nutrientes, ¿verdad? En una forma general. Entonces, la fosforilación a nivel de sustrato es la formación de ATP a partir de... Fósforo inorgánico. A partir de otras moléculas. A partir de compuestos macroérgicos. Macroérgicos, por ejemplo, la creatinfosfato. ¿Sí? U otros compuestos que tengan grupos fosfatos. Eso es fosforilación a nivel de sustrato, que es diferente de la fosforilación oxidativa, que es la formación de ATP a partir de la oxidación de nuestros nutrientes. Entonces, prácticamente se extraen toda la energía o todos esos equivalentes de reducción, se oxidan nuestros nutrientes, llámese glucosa o lípidos también, beta oxidación. Entonces, y eso se utiliza para crear un gradiente, una fuerza protón motriz a nivel de la cadena respiratoria y favorecer la formación de ATP.
son totalmente diferentes. Uno es un complejo rápido a partir de compuestos macroérgicos, ¿verdad? Por ejemplo, la queratinfosfato, que fosforila al ATP, y otro es un proceso más complejo que lleva diferentes pasos hasta la formación de ATP. Va a definir potencial redox, esto ya lo saben, explicar con base a la organización de los componentes de la cadena respiratoria. Como les explicaba en la tabla, creo que la tabla 19.2, entonces ahí está organizado los diferentes componentes de la cadena respiratoria, entonces en relación a su potencial redox. ¿Cómo va? Del que tiene menor potencial redox al que tiene mayor potencial de oxidorreducción. Entonces el que tiene menor afinidad por los electrones al que tiene mayor afinidad por los electrones. Si esto fuese a la viceversa, entonces no podría existir la transferencia de electrones. Entonces, ¿por qué? Porque prácticamente se retendría. Imagínense si el NADH fuese más oxidante que el oxígeno, ¿qué pasaría? No podría soltar sus electrones, por lo que los electrones los tendría conservados. En cambio, el NADH suelta sus electrones porque tienen menos potencial de oxidorreducción y solo suelta y los transfiere sus electrones. Entonces, y esto se va por la cadena respiratoria hasta llegar hacia el oxígeno, ¿verdad? El que tiene mayor afinidad por los electrones. Describir los sustratos de la cadena respiratoria. A ver, chicos, ¿cuáles son los sustratos de la cadena respiratoria? NADH más H y FADH2. Ajá, correcto. Ajá. Y las vías metabólicas y sus sitios de entrada. Entonces, recuerden, miren, aquí, quiero ver, permítame, aquí. Aquí, recuerden, miren, no se confundan acá. Vean. Tal vez aquí hay uno. Quiero ver. Es que aquí hay un esquema. Aquí, ven vaya. Miren, las entradas, vaya, entra a través del complejo 1, ¿verdad? Complejo 2 y a través de la lanzadera y a través de la proteína de esta, proteína transferencia de electrones, óxido reductasa, ¿verdad? Que viene también de los ácidos grasos, acilcoenzimo A deshidrogenasa, entonces la flavoproteína transportadora de electrones, de transferencia de electrones, entonces que prácticamente reducen a la ubiquinona. Vean acá, miren, acá cómo está, a través de la lanzadera del glicerol fosfato, ¿verdad? 3-fosfato, deshidrogenasa, entonces a través del complejo 2 y el complejo 1 de la ubiquinona. Entonces, esto es muy importante que ustedes se lo aprendan. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes se confunden con esto, entonces con todas las entradas que pueden haber. Por ejemplo, si no existe acá, Doctor, yo tengo una pregunta con relación a esas de las entradas. Ajá. Porque, o sea, si entra en el complejo 2, entiendo que no pasaría por el complejo 1, ¿verdad? Pero si Correcto. entra por lo de la lanzadera del glicerato 3-fosfato, sí entraría o sí pasaría por el complejo 1 y la secuencia al 2, al 3 y al 4, o no entraría así. No, si es a través de la glicerol fosfato de deshidrogenasa, directamente reduce a la ubiquinona, así, a la ubiquinona, igual que el complejo 2 y igual que el complejo 1. Entonces, ¿por qué esto es bien importante? Y esto generalmente se confunden. ¿Por qué? Porque cuando hay una mitocondropatía que afecta al complejo 1, ¿puede haber vida? Sí, claro que sí, puede haber vida. ¿Por qué? Porque está el complejo 2, está también esta vía y está también esta entrada. Entonces, que reducen a la ubiquinona. Lo importante es reducir a la ubiquinona. Y entonces las demás entradas aportan. Eso sí, que se produce menor ATP
que cuando entra a través del complejo 1, porque se pierden el bombeo de protones que hace el complejo 1. Ajá, pero sí, esto es bien importante y casi muchos de ustedes se confunden. ¿Por qué? Porque el complejo 1 lo ponen que prácticamente que pasa al complejo 2, complejo 3 o algo así, o que este va de la glicerol-fosfato deshidrogenasa, complejo 1, complejo 2, ubiquinona y complejo 3, o este mismo también entra el complejo 1. No, estas son diferentes entradas que por evolución, no, gracias a Dios, las tenemos, porque si falla un complejo, falla el complejo 1, obviamente se puede reducir siempre la ubiquinona. Se reduce por estas entradas, aunque se produce menos energía. Entonces, de ahí viene que cuando hay una demanda energética, en los casos, en personas que les falla el complejo 1, aumenta el ácido láctico. ¿Por qué? Porque no hay suficiente producción de energía, y por lo tanto aumenta el ácido láctico porque aumenta la glucólisis anaerobia, ¿verdad? Pero siempre se está dando acá la transferencia de electrones, la reducción de la ubiquinona. Doctor, yo tengo una duda con respecto a eso que usted acaba de mencionar, y es que precisamente yo no entiendo si con lo de la ubiquinona, si usted dice que puede entrar a través del complejo 2 sin tener que pasar por el 1, puede ser que el sustrato también salga por el complejo 2 o necesariamente tiene que salir un producto del último complejo. No, como no te entiendo. O sea, que si la ubiquinona entra por el complejo 2, ¿puede salir también el producto del complejo 2? No. O sea, es como una entrada y una salida, pues. No, o sea, es que la entra, no, es que no sé qué me quieres preguntar. Ajá. O sea, si un complejo puede funcionar como una puerta de entrada y de salida para Pero la de reacción salida, que se... pero de salida, Ajá. ¿a qué te refieres de salida? De entrada, Al sí, producto. porque estamos hablando, no, el producto en el caso de la ubiquinona, vaya, del complejo 2, ustedes saben, es la succinato, ¿verdad? Succinato de deshidrogenasa, en el caso de la complejo 2, y su producto es el fumarato. Entonces, eso es su producto. Entonces, pero ella lo que hace es la transferencia de electrones, que eso es lo que le interesa a la cadena respiratoria y que reduce a la ubiquinona, igual que el complejo 1. El complejo 1 reduce a la ubiquinona para prácticamente transferirle sus electrones. Entonces, a la ubiquinona, como ven en este esquema, acá, quiero ver, permítanme, no ando el lápiz. Aquí. Vaya, acá, ven, acá, ¿quién está reduciendo? A la ubiquinona. Vean las entradas que hay de la ubiquinona. Entonces, aquí el producto aquí no, esto no se puede hablar de producto, sino que aquí es la transferencia de electrones. Entonces, la transferencia de electrones, y puede decirse que su producto de acá, del complejo 1, es el NAD oxidado. El NAD oxidado, ¿por qué? Porque el NADH más H es el que le transfiere los electrones para que este complejo se los transfiera a la ubiquinona. Y así sucesivamente. En el caso del complejo 2, aquí sí, cuando ustedes se lo preguntan como este es del ciclo de Krebs, entonces prácticamente el producto es el fumarato, pero si hablamos en relación a la cadena respiratoria, lo que nos interesa es la transferencia de electrones hacia la ubiquinona, ¿verdad? Veamos. Entonces, bueno, con esa veamos. Empezaría después en el complejo hasta de la ubiquinona. No te escuché, está entrecortado. Bueno, le pregunto que como la entrada de esos electrones a la ubiquinona se empezaría con el complejo de la ubiquinona hasta el citocromo. No te escucho, se te voy entrecortado. Le estoy preguntando cómo por esta gente reducir a nona. Entonces se ha reducido la ubiquinona, empezaría en el complejo 3 nona hacia el citocromo.
No, a ver, no, es que mira, se te oye entrecortado, pero creo que lo que me estás preguntando es cuándo inicia la cadena respiratoria o la transferencia de electrones. No, la transferencia de electrones se inicia desde acá, desde sus sustratos, el NADH o el FADH también. Entonces, pero acá comienza con el complejo 1, si a ustedes les preguntan la secuencia, va complejo 1, ubiquinona, y después va la ubiquinona al complejo 3 y después al complejo citocromo C, complejo 4, y así. Si es a través del complejo 2, ubiquinona, complejo 3, complejo 4. Entonces, y así sucesivamente. La entrada, ustedes dependiendo de cómo les hagan la pregunta, entonces ustedes tienen que deducir la secuencia. Por eso ustedes se los tienen que aprender. Si les preguntan a partir del complejo 1, entonces sí tienen que decir NADH, complejo 1, ubiquinona, y de ahí sucesivamente a quién le va donando los electrones. Si es del complejo 2, ustedes no vayan a poner el complejo 1. Si la entrada es a través del complejo 2, succinato de deshidrogenasa, no vayan a poner el complejo 1, porque esto ya se saltó. Entonces es a la ubiquinona y de ahí sigue ubiquinona, complejo 3, citocromo C, complejo 4. ¿Verdad? Entonces, y así sucesivamente. Me imagino, no te entendí muy bien porque se te oye entrecortado, pero creo que eso me estabas preguntando. Explicar con esquema la cadena respiratoria haciendo énfasis en los grupos prostéticos con posesión. Esa es la tabla. Miren, la tabla que les expliqué, creo que la tabla, no me acuerdo dónde está esa tabla. Composición y ubicación de los complejos enzimáticos diferenciales con elementos móviles de la cadena respiratoria. Acá, miren, se equivocaron ustedes en el examen y hay muchos que han puesto los elementos móviles al revés. Recuerden, la ubiquinona y el citocromo C. Eso es bien importante cómo ustedes se lo aprendan. Primero, uno de naturaleza proteica, otro de naturaleza lipídica, ¿verdad? Entonces, otro que se mueve, que es una proteína que se encuentra periférica, y la otra que se encuentra, una que se encuentra en medio de la membrana, ¿verdad? Entonces, eso es importante y se aprenden su naturaleza, ¿verdad? Tienen que aprender su naturaleza y cuántos electrones transporta. Si es un electrón o son 2 electrones, ¿verdad? Eso es bien importante. Vamos al 3, avancemos, chicos, porque ya comenzó la otra reunión que tengo que asistir. Miren, explicar un esquema utilizando de la citocromo oxidasa. Esto sí tienen que aprendérselo, lo que está en el libro de la citocromo oxidasa, acá del complejo 4. Miren, este esquema sí tienen que aprendérselo. Entonces, ¿cuántas unidades tiene y cómo van los electrones? ¿Cómo hace el citocromo C? ¿A quién se los dona? Al cobre A, a los centros hierro-cobre, ¿verdad? Después el cobre B y después al oxígeno, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, el MOA, cobre B y el oxígeno. Es pero sumamente importante. Si tienen que aprender esto, cuáles son sus inhibidores, cuántas unidades contiene, cuántos protones, bombea. Eso es sumamente importante. Realmente la citocromo oxidasa siempre se lo preguntan, se lo van a preguntar. Bueno, se los preguntaron en el laboratorio, en la discusión de mañana, y también se los van a preguntar en el parcial, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Veamos. Identificar los inhibidores de los complejos de la cadena respiratoria. Esto es la tabla. Miren, aquí no hay vuelta de hoja. Esto es la tabla que ustedes tienen allí. Es la tabla que les dije de los inhibidores. Creo que es la tabla, ¿ve? Esta tabla, apréndanselo. Ahí no hay vuelta de hoja. Entonces, esto es prácticamente solo aprendérselo. Veamos. Identificar los inhibidores, analizar los productos. Esto no, ¿verdad? Obviamente, esto es de laboratorio. Explicar a través de la teoría quimiosmótica, eso sí ya lo saben, ahí está en Leninger, ahí la teoría quimiosmótica de la fosforilación oxidativa. La ATPasa con sus unidades. Recuerden, esta sí es bien importante, la ATPasa. Su unidad F1 sub 1 y su unidad
sub O, ¿verdad? Que es sensible a oligomicina. Entonces, ¿y cómo está conformada? La F1 por A3, beta 3, ajá, gamma 1, delta 1, epsilon 1, ¿verdad? Y la FO A1, B2 y C de 10 a 12, ¿verdad? Eso es prácticamente solo aprender. Entonces, y las funciones que desempeña, ¿verdad? Vaya, miren, esto, explicar por medio del esquema los tres sitios de las... explicar por medio de un esquema los tres sitios de la cadena respiratoria que conducen a la formación de ATP. Vaya, ¿cuáles son estos, chicos? A ver, esto es bien importante que lo entiendan, mire, porque aquí hay una confusión, aquí hay un error. Ajá, ¿cuáles son los tres sitios de la cadena respiratoria que conducen a la formación de ATP? Complejo 1, 3 y 4. el complejo 1, complejo 3 y 4. Entonces, ahí quiere decir que si yo elimino el complejo 1, el complejo 2, si entra lo que les estaba diciendo acá, permítanme, lo que les estaba diciendo acá, quiere decir que si yo elimino el complejo 1, acá lo elimino, entonces quiere decir que si entra acá, no se produce ATP. Correcto. Sí se produce ATP, claro que sí. Entonces aquí hay un error. Por las otras cadenas. Sí se produce ATP, pero no en la misma cantidad. Pero sí se produce ATP. Sí se produce ATP, pero aquí dice explicar por medio de un esquema los tres sitios de la cadena respiratoria que conducen a la formación de ATP. Prácticamente, si ustedes entran, sí, miren, si es del complejo 1 se produce ATP. Si es del complejo 2, también se produce ATP. Claro que sí. Y el complejo 3 y el complejo 4 bombean protones, entonces, y se va a producir ATP. El complejo 2 no, obviamente, ¿verdad? Pero el 3 y el 4 sí. Entonces aquí estos conducen a la formación de ATP. El punto es que el complejo 2 también conduce a la formación de ATP. ¿En menor proporción? Sí, sí, en menor proporción, pero sí siempre conducen. Entonces, yo no sé si los he confundido o qué, pero quiero que analicen eso, porque decir solamente que el 1, el 3 y el 4 conducen a la formación de ATP es una forma errónea. Es una forma errónea y yo sé que a veces se sobreentiende así. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo se los demuestro esto? ¿Por qué? Porque si yo anulo el complejo 1, el complejo 2 favorece la formación de ATP. Sí, la favorece, porque reduce la ubiquinona. Y la ubiquinona obviamente va a reducir a los siguientes complejos. Entonces, se va a formar ATP. Entonces, por lo tanto, aquí tengan mucho, pero mucho cuidado. Voy a verificar si va una pregunta de esas, les voy a verificar que no los vayan a confundir en relación a eso. Que no contribuye el complejo 2 sería el gradiente. Allí, eso, ajá, muy bien, correcto, eso. Si le dicen cuál de los sitios no contribuye, entonces al bombeo de protones, ahí es diferente. Entonces, eso es diferente, directamente. Indirectamente sí contribuye. ¿Por qué? Porque si reduce la ubiquinona, obviamente va a favorecer el bombeo de los complejos que se encuentran posterior a ella. Entonces, indirectamente. Pero directamente el complejo 2 no bombea protones. Entonces, pero sí favorece la formación de ATP. Entonces allí fíjense bien, fíjense bien porque a veces es cuestión de interpretación. Entonces, pero voy a verificar que no los vayan a confundir en estas preguntas. Vale, la relación de esa, la relación PO, ya saben cuando es NAD, NADH y cuando es FDH, ¿verdad? La entrada, ustedes saben, la entrada del complejo 1 y la entrada del complejo 2, ¿verdad? Eso sí. Desacopladores naturales, recuerden, los desacopladores naturales y los artificiales. Dentro de los naturales hay uno que se llama, que es favorecido por las hormonas tiroideas también, entonces que es la proteína, la UCP1, entonces la proteína desacoplante de la cadena respiratoria, entonces que capta los protones, entonces y para favorecer su liberación como calor, ¿verdad? Entonces los artificiales allí tienen toda una lista, ¿verdad? Desde la aspirina hasta muchos más, muchos compuestos químicos. Y diferenciar entre la acción de los inhibidores. Miren,
Un desacoplador permite la formación de ATP. Claro que sí lo permite. En cambio, un inhibidor puede detener la formación de ATP, dependiendo cuál sea. Dependiendo, por ejemplo, un inhibidor del complejo 1 detiene la formación de ATP, ¿sí o no? No. No, claro que no, porque está el complejo 2, otras entradas, por eso existen otras entradas. Correcto, así es. Entonces, pero un inhibidor de la citocromo oxidasa u otros inhibidores, entonces eso sí puede detener, obviamente va a detener la formación de ATP. ¿Por qué? Porque los demás sustratos se van a quedar reducidos y por lo tanto no va a haber transferencia de electrones y por lo tanto no va a haber bombeo de protones, ¿verdad? Entonces esto es bien importante. Los desacopladores, recuerden, desacoplan la cadena respiratoria. Eso quiere decir que captan estos protones, ya pueda hacer que formen poros y dejan que estos protones se liberen como calor, o pueden ser también compuestos que capten estos protones, que tengan prácticamente sean altamente negativos y capten estos protones y entonces se liberen así, ¿verdad? Entonces, pero la formación de ATP siempre se puede dar. Explicar cómo se acopla el ciclo de Krebs con la cadena respiratoria. Allí tienen que ver, miren, ahí tienen que ver cuáles son las reacciones del ciclo de Krebs donde se producen equivalentes de reducción que van a ver a la cadena respiratoria, que se tienen que relacionar con la cadena respiratoria. Entonces el acople es eso, ¿verdad? A través de sus sustratos reducidos que le da el ciclo de Krebs a la cadena respiratoria, y la cadena respiratoria obviamente lo que va a dar es prácticamente estos transportadores de electrones oxidados, ¿verdad? Oxidados para que siga el ciclo. Si acaso la cadena respiratoria se detiene, entonces los transportadores de electrones van a quedar reducidos. Entonces, y por lo tanto, todo lo que está atrás, ciclo de Krebs y las otras vías metabólicas que necesitan transportadores electrónicos oxidados, obviamente no van a poder funcionar. Y por lo tanto, la única vía que va a funcionar en ese entonces es la glucólisis anaerobia. La glucólisis anaerobia, como ustedes saben, que convierte el piruvato en ácido láctico. Entonces, y para la formación de ATP. Entonces, ¿por qué? Porque si no existen transportadores de electrónicos NAD en su forma oxidada, NAD, entonces, por lo tanto, las otras vías metabólicas que necesitan transferirle electrones, entonces, a través de sus sustratos, no van a poder funcionar adecuadamente. Entonces, sí, allí esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Con base al caso clínico, no, esto no, miren, esto no lo vayan a estudiar. Esto no, por lo menos para el laboratorio. Oye, para el examen sí, bueno, ahí tienen los objetivos del examen, ¿verdad? Entonces, pero por lo menos aquí no lo van a estudiar para el día de mañana. Estamos, chicos, yo los tengo que dejar porque ya me atrasé con la otra reunión. Cualquier duda, cualquier duda, por favor, ahí tienen sus representantes, escríbanle a ellos, que se comuniquen. Y estamos en contacto. Oye, ya vienen las últimas evaluaciones, por favor no se desanimen, sigan adelante, traten de rascar hasta el último céntimo, ¿verdad? Que esto es así, el último céntimo vale mucho. Oye, ánimo. Doctor, sí, una pregunta rápida. Sí, rápido. Cuando dice esto no lo estudian para el laboratorio, ¿a qué se refiere? ¿A la discusión de mañana? Perdón, la discusión de mañana, sí, para la discusión de mañana, perdón, okay. Sí. Es para la discusión de mañana, sí. Ajá, correcto, para la discusión de mañana. Así es. Muchas gracias. Bueno, cuídense. Cualquier cosa ya saben. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias. Bueno. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Estudien las tablas, ¿oyen? Estudien esas tablas que les dije. Ok.